Muy buenas tardes, comienza el previo no, café de periodista. Saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Veíamos desde la Beauty Cam, que es esa cámara que tenemos ubicada en lo más alto del Arrecife, Gran Hotel, pues imágenes de lo que es la marina de Arrecife. Miro para acá porque aquí la estoy viendo yo también y realmente hoy hace un tiempo espléndido, casi ha regresado de nuevo el verano. Estamos en temperatura de 22, 23 grados. Esto en pleno otoño pues habla muy bien de nuestro clima, a pesar de que hemos tenido, pero también es normal, en otoño pues algunos días de lluvia. Don Manuel García Lleno, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. Don Sergio Calleja. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, estupendamente, gracias. ¿Ha podido encontrar ya a la perrita? No, sé que usted está muy afectado. No ha habido suerte, son ¿No 9 días suerte? hoy, y yo he tenido muchísimo, pero más del que merezco apoyo, pero bueno, aún así no se encuentra, pero se puede sacar, digamos, otra conclusión, que hay gente muy buena en la isla de Lanzarote y con ganas de ayudar. Valentín Ollané, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, Valentín, empiezo por ti. Bueno, por las noticias, aparte de que, bueno, que ha estado aquí la secretaria de Estado de Turismo, en este caso para la firma de un vial que va a conectar la avenida de Femé con la avenida de Papagayo, exactamente. Avenida Papagayo. Sí, es una conexión entre esas dos carreteras que ya existen y que corresponde a uno de esos convenios que consiguió Gladys Acuña meter en ese pacto de gobierno que tenía Nueva Canarias con, bueno, no pacto de gobierno, sino para firmar los presupuestos del Estado, y han venido pues a materializar ese convenio con la firma en el Ayuntamiento de Yaiza por parte de la Secretaria de Estado y el alcalde, y asimismo se desplazaron al lugar para explicar un poco en qué consistía la obra. Bueno, que Playa Blanca, por cierto, pues siguen mandándonos la gente, sobre todo comercio y comerciantes, fotos realmente de que no mejora como tendría que mejorar la recogida de basura en esa localidad turística tan importante del municipio de Yaiza. Es verdad que el Ayuntamiento de Yaiza, consciente del tema, ha aumentado, en este caso comprando un nuevo camión, pero lo cierto es que nos dicen que de momento las mejoras no se notan. Y todo eso pues ensucia noticias tan importantes y tan buenas como esta que acaba de comentar Manolo Cabrera. De todas maneras, Jorge, déjame que haga una puntualización con la visita, Sí. que me parece una noticia muy buena. Efectivamente, como dice Manolo, está dentro de los presupuestos, es un acuerdo alcanzado en su momento el apoyo de Nueva Canarias, pero también hay algo que no me gusta mucho. Sí, viene la Secretaria de Estado de Turismo a Lanzarote y no tiene ningún encuentro con el gobierno insular, es decir, con el Cabildo para ver situaciones. Es decir, es como da un poco porque es que además en Gran Canaria pasó algo igual. Se la llevó también a un ayuntamiento de Nueva Canaria y no hizo una visita, no sé, es decir, con aprovechar ya que estaba aquí. Claro, estamos hablando de una Secretaria de Estado que es un cargo político de tercera división. Ya, pero Manolo, está el presidente, después está el ministro. Tú sabes suelen venir por los antecedentes que tenemos, a cosas muy concretas, ¿no? A mí me parece una buena noticia, pero detrás de todo eso todos sabemos que hay un contenido político, que es que con quién va a ir a las próximas elecciones Unidos por Yaiza. Y no sé, tengo la sensación de que parece que se están haciendo favorcitos el Partido Socialista y Nueva Canarias para que determinados líderes se apunten en el tanto, y soy yo el que te lo ha conseguido. Eso Entonces, de todas formas no está tan claro. Lo que usted dice me parece un atrevimiento. no, bueno, porque yo no veo tan claro que Unidos por Yaiza vaya a ir junto con el Partido Socialista en Yaiza. No con el Partido Socialista, con Nueva no, Canarias en este caso. Y que es un acuerdo del Partido Socialista con Nueva Canarias para que las medallas se la ponga, pues eso, Nueva Canarias y... De hecho, esta inversión se consiguió porque Nueva Canarias, dijo aquí Gladys, se había negociado también por parte de Nueva Canarias en Madrid cuando el famoso tema del voto número 176, ¿no?, del Parlamento de Canarias. Pero en cualquier caso, más allá de que efectivamente siempre puede haber componenda política en este tipo de asuntos, lo cierto es que es una buena noticia para Yaiza y esperemos que las buenas noticias como esta no las empaña o las siga empañando un tema tan sensible como es el de la recogida de residuos sólidos, porque además ya me están llamando gente que no es solo ya en Playa Blanca, sino también en Uga, y mostrábamos el otro día, ayer, imágenes en los informativos y también en Lancelot Digital, donde se veía como una acumulación de basura, de residuos,
en zonas centrales del municipio, tanto en Uga como en Playa Blanca. Además, que también denuncian esos vecinos que resume la basura, los containers están sucios, va resumiendo el aceite que va cayendo, la porquería, y están yendo a parar al barranco que va a la playa de Playa Blanca, del puerto, del mismo pueblo. Esa situación no es nueva, Jorge. No es nueva. Hay un problema tremendo entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria de ese servicio. Sabemos que no dan para más en la empresa, entienden que tendrían que ir a una ampliación del servicio para poderlo hacer. El ayuntamiento entiende que lo que hay que ir es a la rescisión de ese contrato por incumplimiento, y en esas están. Mientras no se rescate el servicio y el propio ayuntamiento haga esa función hasta que lo vuelva a adjudicar, pues va a haber problemas, porque entre las cosas ya está sentenciada de muerte esa empresa con ese servicio. Efectivamente, es una pena que no podamos ver las imágenes, pero ayer lo pusimos en el informativo, y hoy otro pleno en el Ayuntamiento de Arrecife, extraordinario, muy corto, simplemente pues es que tiene que hacerlo así, porque no hay otra forma de hacerlo, Sergio, y en este caso era para pagar la deuda, aprobar todos los grupos políticos, pues aprobaron el punto de aprobar la deuda, que se le debe pagar la deuda a los servicios prestados por la empresa Lude, ¿no? Que sabe que había amenazado con dejar de prestar el servicio, y por lo tanto estaba en riesgo que se pudieran abrir pues las canchas deportivas de los colegios. Bueno, es un pleno importante. A mí lo que me entristece de todo esto es que se vende como una victoria, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con la propia alcaldesa de Vedanta en la emisora en O2 7.7 Radio, y lo vendía de esa manera, ¿no? Como, digamos, algo que como un logro, ¿no? Realmente, cuando en realidad este tipo de plenos pues no debían llevarse a cabo, o debían haberse hecho ya con mucho tiempo antes. Es un reflejo más de la situación muy incómoda por la que está pasando la propia alcaldesa Eva de Anta, que no solo tiene ese problema, sino tiene otros muchos problemas, y el peor de todos es que el enemigo lo tiene dentro de casa, y aunque no lo quiera reconocer ella, eso es así. Bueno, por cierto que dentro de poco se va a cumplir los 99 años de don Juan Brito, que fue el hijo predilecto de la isla de Lanzarote, y su familia pues ha realizado una especie de almanaque que tiene su curiosidad, porque vamos a ver si lo podemos ver y lo comentamos, a ver si podemos ver la pieza informativa. Ahí estamos viéndola, y bueno, ahí comenta su hijo Pedro que, en fin, que se trata de un calendario especial, porque Juan siempre tuvo el criterio de que Lanzarote tiene muchos visitantes, pero además la gente de Lanzarote no conoce su propia historia, y en este caso pues va poniendo en el pie de cada mes pues una especie de citas donde se ve, donde se dan datos. Vamos a verla y lo comentamos. Este que ven es el calendario personalizado para Lancelot Medios que ideó el hijo predilecto de Lanzarote y gran humanista Juan Brito, y que su hijo Pedro ha plasmado y llevado a cabo. Con esa idea se me ocurrió, pues ahora por las fechas estas que se venden muchos calendarios y ponen muchos calendarios, digo, bueno, pues el calendario también tiene que llevar a una información nuestra, que cuando estés al mes eso tenga unas frases debajo que te digan, pues mira, el gofio, ¿no? O cómo se llamaban las Canarias en aquella época, o cómo nos llamamos entre nosotros. Así surgió todo, con la idea que mi padre tenía de transmitir, pues hemos hecho estos calendarios, unos marcapáginas, para seguir transmitiendo, que en el momento dado que estamos mirando una fecha, por lo que sea, nuestro cumpleaños, lo que sea, también te quedes con un detalle de nuestra cultura. Este calendario tiene gran potencial comercial y puede ser adquirido por empresas que quieran personalizar y obsequiar a sus clientes con este calendario. La idea es la siguiente, esto es para comercializar, la empresa saldría su logotipo y con una frase que ponemos, el eslogan, que es con la cultura canaria. Pues no sé, Lancelot Televisión con la cultura canaria. Todos aquellos interesados en adquirir o elaborar este calendario lo pueden hacer poniéndose en contacto con Pedro Brito a través de este teléfono o de este correo electrónico. Bueno, y Pedro nos comentaba en cualquier caso que ya están pensando, y casi ya lo tienen finiquitado, la posibilidad de hacer una fundación con el nombre de Juan Brito. Por cierto, que ahora, en estos momentos, en La Santa está la famosa ola, Sergio, del Quemao Classic. El Quemao Classic.
Class. El quemado Class, creo que es, ¿no? Sí, el quemado Class. Sí, porque depende, digamos, de las predicciones meteorológicas. Esto es hoy, ¿eh? Ah, ¿eso es de ahora? Eso es hoy. Eso fue hace media hora, una hora. Qué horror. Digo que correr porque es un deporte que solo ver solo ver las rocas y la ola, digo que se la Es que una de juegan, las cosas que no solo es que juegan. esto solo ocurre, esa ola o estas olas que vienen solo en unos periodos concretos del año, pero que lo alucinante, Manolo, es que viene gente de todo el mundo, porque este mundo es muy peculiar, muy particular, ¿no? La gente, los surfistas, pues realmente son gente que pueden dejar de ir a cualquier fiesta del mundo por venir aquí a su gran fiesta, que es esa, disfrutar de algo que yo veo el mar así, lo que hago es irme para San Bartolomé o más lejos si puedo. Yo recuerdo una vez un pescador en esa zona que decía, mira que están locos, porque cuando estaban así es cuando menos salían ellos a pescar, ¿no? No, claro, es que entran precisamente cuando no hay nadie en el mar. Yo lo he visto incluso en Gijón, que en invierno también se hace allí una ola en la entrada y tener que sacarlos después porque no pueden llegar a tierra, tener que ir al helicóptero para sacar, me imagino que los más inexpertos. Yo sí creo que es una tribu que se mueve por todo el mundo con capacidad de gasto y con una movilidad tremenda. Son gente, yo creo que tremendamente pasionales, que han orientado su vida, son profesionales en muchos casos de cualquier especialidad, incluso de alto nivel algunos, que tienen sus máximas aspiraciones en disfrutar de olas de estas características que son pocas, que están muy distribuidas en el mundo y que ellos acuden avisándolos con muy poco tiempo, que además es el mérito que tiene esta actividad, ¿no? Efectivamente, pero en cualquier caso, insisto, creo que va a durar hasta, por lo menos mañana también, se puede ver, la gente que le guste este tipo de deporte. Aquello es un montaje, yo fui algún año por la tarde, después de salir de aquí de Café de Periodista, y es impresionante el número de gente que convoca, ¿no? Sobre todo a partir de ahora, de esta hora que la gente sale del trabajo, y van allí, y además hoy hace un día extraordinario a nivel de sol. Bueno, y la noticia continúa, la noticia fue ayer, Manolo, ayer se dio a conocer que casi de manera muy sorpresiva y casi de milagro, pues Nona Pereira le ganaba a Carlos Meca las elecciones primarias para ver quién iba a ser el candidato, quién iba a encabezar la lista del Cabildo en las próximas elecciones. Pues ya no va a ser Carlos Meca, no va a ser el que es precisamente, o era el secretario, no lo sé muy bien, secretario insular de Podemos. Y es que desde el interior de Podemos, al menos a mí me decía, y por eso yo decía que era muy difícil que Nona pudiera ganar, que Carlos Meca tenía más o menos controlado al partido, a la gente, en fin, ahí controla usted a 30 o 40, ya con esos 40 controla a cada uno a 3 o 4, y con eso pues sacaba los 200, 300 votos que siempre le daba la victoria. Pero en este caso, oiga, pues no ha sido así porque se enfrentó, digamos, en este caso, a María del Río, a Leticia Padilla, a Noemí Santana y a la propia Leticia Padilla, creo que dijo, Nona Pereira, y Nona finalmente por un solo voto, que eso todavía duele más. Sí, todavía están buscando a ver quién fue. Por un solo voto, pero yo creo que el que habría que buscar y el que podría analizar con más detenimiento Carlos Meca es el que se abstuvo, el que votó en blanco. Porque al ser una elección abierta, usted no se apunta para votar, para después votar en blanco. O sea, ha sido alguien que estaba en la organización, que conoce el movimiento interno, que no fue capaz de decidir ni por uno ni por otro. Yo creo que precisamente ese voto es el que le tiene que dar más sentido al malestar que puede estar pasando el propio Carlos Meca, que está criticando precisamente el modelo de elección cuando antes lo ponían como uno de los baluartes de la propia organización y por el que él ha sido elegido en los distintos cargos, tanto de secretario insular como de candidato al Cabildo en las anteriores elecciones. Yo lo que creo es que Carlos Meca ha querido gestionar Podemos como una organización al uso tradicional en el que este grupito de gente que nos movemos aquí somos los que vamos a decidir las cosas. Entonces nos ponemos de acuerdo entre nosotros, pues somos 100 y algo, pues oye, que nos metan 10, pues vamos a quedar 110 a 10, 110 a 20, 110. Incluso una victoria por 20 diferencias él la hubiese aceptado. Me imagino, siempre y cuando hubiese sido una victoria. Una victoria por uno ya le hubiese costado más explicarla, pero una derrota por uno es que lo pone en una situación tremenda, porque hace poco en el debate del Estado de la isla se empeñaban en decir que a partir de mayo ya no tendrían de presidente
a Pedro Sanginés, y parece que lo que no va a tener es precisamente el sillón en el mismo pleno donde se está sentando ahora, y no porque se lo haya cargado Sanginés, sino porque se lo ha cargado, porque lo ha evitado la gente de su entorno más inmediato. Que se escribe gente a última hora, es que es un poco la idea de las votaciones de Podemos, que se escriba todo aquel que quiere, más lo vendían así. En muchas ocasiones, tanto usted como yo aquí, cuando traíamos invitados de Podemos, se lo preguntamos, oye, pero ese sistema no es frágil, no da la posibilidad. Sobre todo en localidades pequeñas, ¿no? Exacto, y ya lo habíamos dicho. De todas maneras... De todas maneras, Carlos, que siempre le han ganado las mujeres, como dicen por ahí. Es decir, él siempre que se mofó de las mujeres en sus críticas en las viñetas de otros partidos. ¿No? Pero lo que, no que nunca gustó a las mujeres de Podemos tampoco. Lo que no se puede hacer es jugar con unas reglas de juego determinadas y cuando pierde romperlas. Es romperlas y decir... Eso significa de mal perdedor. Claro, y además otra cosa que es de mal perdedor es algo que he leído en otros medios que han hablado con él, que habla de que, bueno, que él cree que ha votado gente de otros partidos, etcétera, etcétera, pero que, bueno, que no va a impugnarla. No iba a impugnarla, así, tiras la piedra y esconde la mano. Bueno, no va a impugnarla porque no, que ni siquiera es impugnable. Porque no puede impugnar nada. Eso de entrada. Yo creo que precisamente esas declaraciones es lo que demuestra lo que un poco he venido diciendo a lo largo de estos años que está Carlos Meca en la política, que es que Carlos entendía a Podemos como un instrumento para él seguir haciendo lo que venía haciendo, para él mantener sus críticas, para él mantener esa línea que es ajena a Podemos, que él introdujo en Podemos y que le dio el Podemos en Lanzarote, que lo diferenciaba del resto. Y yo lo que veo en este caso, que aquí lo que está viniendo gente que quiere engarzar lo que pasa en el Podemos de Lanzarote, como franquicia que es del Podemos en general, para hacer política, una política de izquierda, pero una política también con sentido común. Y yo creo que hay una cosa también muy importante. En las elecciones en Podemos han sido dos bandos, evidentemente. Y yo creo que ha sido muy importante que en el bando de Nona Perera estuviese Noemí Santana y, por ejemplo, y Leticia Padilla, aquí en el sitio. Yo creo que le ha dado... Bueno, Leticia le ha dado seguro que mucho arrope a Nona Perera, porque es una persona que era de las pocas que se movía dentro de un poco del aparato y conocía las interioridades. Yo creo que Meca ha demostrado bastante inmadurez. Yo la verdad que las reacciones que ha tenido Meca desde que se conocía ayer sobre esta hora, un poquito más temprano, los resultados han sido realmente tremendas. Y yo a los telespectadores, por si no lo saben, Meca dirigió hasta hace bien poco, yo creo que también lo sigue dirigiendo, lo que pasa es que él dice ahora que no, digamos una página web donde se muestran billetas bastante groseras en muchas ocasiones. Le ha costado además más de un rapapolvo por parte de su partido, pero es que la última que cuelga es de niño rabioso. Y digo niño porque esto es de comportamiento de menor, ¿no? Lo primero que ha colocado es una viñeta contra Nona Perera, con el tema de la vivienda, y lo voy a leer para que el telespectador escuche, eso de la calle Fajardo. Sanginés dará media hora en cada pleno a Nona Perera para que repita 1000 veces que ella propuso comprar la casa, fíjense, la ordinariedad del polvo. Y aquí no queda la cosa, dice, como gesto de buena voluntad, tras su victoria en las primarias, también le ha ofrecido, esto lo escribe Carlos Meca, que se quede con la mierda de casa esa como nueva sede de Podemos. Yo no lo había ni leído, pero esto que usted acaba de leer demuestra quién es Carlos Meca y por qué tiene tan pocos apoyos fuera de lo que es su círculo de Paniaguado. ¿Es que es así? No, y sobre todo, para mí lo que me sorprende en esta actitud, porque yo puedo... No, la que ha mantenido una campaña, que no se ha metido con nadie, que no... Yo puedo entender que Carlos Meca se sienta herido. Puedo entender otra cosa porque ha perdido un instrumento importantísimo para hacer lo que él quería hacer. Está con una de las principales organizaciones políticas del Estado español, una que además tiene mucho predicamento en la izquierda y que tiene bastante credibilidad en ese sector. Y la ha perdido. Y la ha perdido quizás porque no ha sabido defenderla como un hombre y ahora la tiene que llorar como un niño. Y ese es el problema. Y el que tiene ascendencia andaluza, pues sabrá a quién me quiero referir cuando digo esa frase. Pero es que no se puede acabar unas elecciones de tu partido y poner a parir a la candidata de tu organización, que además es el secretario general de la del partido. O sea, usted está diciendo que el candidato de nuestro partido nos lo ha puesto Coalición Canaria, o nos lo ha puesto no sé quién, o lo ha puesto... Es que es un disparate. Que no tiene sentido. Cuando además la primera reacción de Nona Perera ha sido decir que, bueno, cuando le han preguntado
por el tema de la confluencia de las izquierdas. Lo primero que he dicho es la confluencia dentro de mi propio partido, es decir, de las dos candidaturas que se han presentado, quiero que haya gente que trabaje en la misma candidatura. Eso es... He dicho que lo ha tenido que escribir Meca esto, ¿eh? Entiendo, porque el agitador lo dirigió hasta hace bien poco él, y es su estilo. No, él va a decir que no fue él, que él ya no si está... es que no, pues si él no lo ha escrito, pues estupendo, pero vamos que... De todas maneras, nosotros hemos hablado con Noemí Santana y también con Leticia Padilla, lo ha hecho Usoa Ibarra en su programa El Atril de Lancelot Radio esta mañana. Vamos a oír primero un pequeño corte, porque la entrevista fue más extensa, un pequeño corte, en este caso, de Leticia Padilla, la concejal de Podemos, que también, por cierto, ganó la primaria para ser secretaria local de esa agrupación en Arrecife. Bueno, que tiene mal talde, eso es lo que está claro, y llevan desde, no podemos ignorar que llevan desde ayer intentando oscurecer un poquito la victoria de Nona. Yo solamente quiero recordarles que de vez en cuando hay que hacer un poquito de autocrítica, que ellos están acusando a Nona de haber apuntado a gente de otro partido sin tener ninguna prueba, ninguna. Y que es una gran falta de respeto hacia las 398 personas que hemos votado en este proceso de primaria, y sobre todo pues a las 199 personas que apuntaron por Nona y que apoyaron su proyecto. Entonces, cuando uno se mete en política hay que tener altura de miras. Y también hay que saber hacer autocrítica, porque bueno, hace 4 años ganaban las primarias con 300 votos y hoy no superan los 200. Entonces, yo creo que alguna pregunta se tiene que hacer para ver por qué han perdido estos 100 votos, dónde han ido a parar, porque yo creo que seguramente estos 100 votos que se ha perdido por el camino han ido a parar a Nona Perera. Y algo de autocrítica, algo de altura de mira política, sobre todo, para poder volver a caminar con buen pie y con ganas. Y sobre todo yo creo que Carlos Meca y su equipo mienten a sabiendas de que mienten, es decir, cuando quieren ensuciar el nombre de Nona Perera diciendo que detrás hay un partido que la apoyó o que hay el empresariado lanzaroteño más fuerte estaba detrás de ella, es simplemente mentira y lo sabe, porque el empresario lanzaroteña ni puede ver seguramente a Meca ni puede ver a Nona Perera. Posiblemente no coincidan para nada su forma de pensar con la que piensa Nona Perera. En cualquier caso, es evidente que ha sufrido un varapalo el señor Meca, precisamente muchas veces por su propia conducta, porque han sido sus propias compañeras, no es que no ha sido un partido, son sus propias compañeras, que van a seguir su política de izquierda, incluso radical, en el Cabildo de Lanzarote, no nos engañemos, Nona Perera y su gente, ¿no? El ego a veces nos pide explicaciones que no nos resiste la razón, y yo creo que esa es una de las cuestiones que puede explicar precisamente este comportamiento desaforado, poco ajustado a lo que es una organización política y excesivamente apadrinado por un comportamiento enormemente personalista, que yo creo que también queda plasmado en estas elecciones, al ver que precisamente son los que iban segundo, tercero y cuarto en la lista de Carlos Meca, los que ganan el segundo, tercero y cuarto puesto de esta organización, con lo que significa que la gente cercana a él, pues con esos mismos votos le gana a los que están alineados con Nona Perera, o sea, tienen más votos o más representación que los que tiene Nona Perera, pero en cambio él, que es el líder de esta gente, pierde, es verdad que por un único voto, pero pierde frente a aquellos, o sea que no creo que la gente entrara de otra organización política para votar a la gente de la candidatura de Carlos Meca en lugar de hacerlo en línea con los de Nona. Y es verdad que pierde con un solo voto, y eso es una pérdida que todavía hace más dura la derrota. Digo esto porque lo previsible era que ganara Carlos Meca con diferencia, como antes bien decía Manolo. Por eso la derrota todavía es más dura. Es más dura, pero a Carlos Meca se le ofreció incluso un debate televisivo. ¿Usted mismo se lo ofreció? Sí, y lo rechazó de una forma bastante vehemente, ¿no? Yo tuve una conversación, yo la desvelo ahora porque no se llevó a cabo con él, yo llamé a las dos partes, él dijo, no, es que claro, a ti esto te lo ha organizado el bando de Nona, le digo, ni mucho menos, Carlos, ¿cómo se nota que no me conoces, ¿no?
lo intentó organizar esta televisión y tú me dijiste que moviera ficha por parte de los dos candidatos. Llamé a la parte de Nona Pereira sin ningún problema y fue Carlos Meca el que puso los problemas advirtiendo que tenía que consultar no sé qué, que me llamarían 2 horas, me llamó en 2 horas y me dijo que no, que eso no estaba organizado por nosotros, que estaba organizado por la otra parte. Le dije que estudiara bien lo que afirmaba porque no era verdad. Dice, me estaré equivocando, pero no volvió a telefonearme advirtiendo. Yo creo que él tenía la seguridad. Yo de todas maneras, ahí yo no me... Sálvenme. Carlos Meca podría tener razón en una cosa, que era muy precipitado el debate, porque es verdad, sí, pero aunque no hubiera sido precipitado, posiblemente tampoco lo hubiera celebrado. Yo creo que hay 2 razones fundamentales. Una es que evidentemente él a esta televisión no ha venido durante todo el tiempo que ha estado y no va a venir porque entra dentro de su argumentario de enemigos de Lanzarote y demás. Pero al margen de eso, también entra dentro de la lógica del que se cree que va a ganar y no quiere debilitar su posición dentro de la organización. O sea, Meca viene un debate que posiblemente gane él porque tiene más discurso, porque tiene más capacidad de oratoria que la propia Nona, pero se vería cuestionado desde el interior sus pautas de comportamiento que se le podrían recriminar a lo largo del tiempo. Oye, mira, si los propios de Podemos te dicen que no sé qué, los propios de Podemos tal, esto es un planteamiento personal tuyo, se ha visto no sé qué, y él quería salvar ese posicionamiento al estar convencido de que iba a ganar. No quería evidenciar efectivamente ante su propio electorado sus obsesiones. De todas maneras, hay una para terminar ya con sí, es una cosa que ha dicho Leticia Padilla que es verdad, es decir, la capacidad de autocrítica, porque los liderazgos también se demuestran creando grupos, es decir, o sea, no pensando que tú por ti pasa todo, ¿no? Es lo que le pasaba un poco a Carlos Meca, es decir, y lo que le han recriminado también, es decir, que el proyecto asambleario de Podemos con él dejó de tener sentido porque era todo muy personal, yo. Entonces, y además con una obsesión que lo veíamos fijo y siempre, es decir, su obsesión era criticar a Pedro Sanginés y con pocas propuestas, es decir, porque esta etapa de Podemos en el Cabildo, pocas propuestas tiene. Tiene pocas propuestas y lo que han estado diciendo siempre, por lo menos yo se lo he oído mucho a Leticia Padilla, se lo he oído a Noemí Santana, es el de las propuestas. Tú puedes criticar, pero tú puedes llevar propuestas alternativas y es lo que quiere la gente. O sea, la gente se aburre de que tengas a alguien que esté criticando a los demás. Simplemente, y que su posición sea criticar a los demás. Mira, una película cuando te la repites muchas veces, por buena que sea. No, y después hay algo que yo creo que Podemos también a nivel regional se ha dado cuenta. No perdió las relaciones no solo con este medio de comunicación, no había otros medios de comunicación que no, mira, Sergio, que no entraba, que a nosotros al Espejo no nos mandaba él es el secretario de Lanzarote, no nos mandaba los comunicados de prensa. Yo recibo los comunicados de prensa a nivel regional, de Tenerife, de Gran Canaria, etcétera, pero es de Lanzarote que su falta de empatía porque tú, por un medio que decir, que no coincida con tus ideas o que realmente te pueda en algún momento criticar tú, yo creo que es una estrategia fallida no hablar con ese medio. O no porque Meca sea un cobarde, que yo creo que no es cobarde políticamente, creo que es un tipo además con el que se puede hablar y es muy interesante tenerlo en los medios de comunicación, pero él aceptó, dio por hecho, mira, no me llama ni esta emisora de radio ni la otra, ni esta televisión, paso de ellos. O me pongo con argumentos que ellos no me quieren porque realmente yo soy muy tal y muy cual, o su línea editorial no coincide. Yo creo que eso también fue un fallo muy grave y que Podemos a nivel regional... No, pero y además hay una cosa, no se puede pretender que haya determinados medios que te llamen cuando tú estás utilizando otro medio que se llama El Agitador, en el que les estás poniendo de vuelta en media y haciendo mofa y riéndote de ellos. Claro. No puede haber una relación sana en eso. Tú puedes criticarlo, pero después no te puedes estar riendo de ellos y pretender que te llamen en tus medios. Una de las cosas que gente que está hoy en el Cabildo en la parte de la izquierda y que incluso estaba dispuesto a pactar una moción de censura contra Pedro Sanginés, reconocen, cuando habla off the record con ellos, no voy a dar nombres porque es off the record y no me gusta, pero reconoce abiertamente de que Meca era muy sectario, que Meca es de las personas que estaban obsesionados con un tema y que si no iban por donde él decía, no le interesaba lo demás. Y por eso este tipo de gente que posiblemente acaben después, a lo mejor en Podemos pueden acabar en las próximas elecciones, pero con otro tipo de liderazgo. Bueno, ya tenemos a Pedro Sanginés esperando, va a entrar. Simplemente decir rápidamente que el ayuntamiento de Arrecife, pues cuando no es por Juana es por la hermana, y en este caso es que ahora pues los trabajadores del ayuntamiento, los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento de
pues están anunciando movilizaciones para el mes de diciembre porque consideran que no se están haciendo las cosas bien para ello. Es decir, no se había negociado una serie de ventajas sociales que no se han ejecutado, además de otras cuestiones. Ahora vamos a entrar con Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado, con el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, que debe estar contento porque el próximo viernes pues, le han organizado un acto para que usted sea proclamado, algunos dicen hasta coronado, don Pedro, como candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo en las próximas elecciones de 2019, mayo de 2019. La verdad que no ha sido ninguna sorpresa que usted vaya a ser el candidato. Quizás sorpresa es que allí en el partido Coalición Canaria nadie se atreva a presentarse contra usted, no va a haber, digamos, elecciones, ¿no? Después proclamación. Bueno, no es una cuestión de atrevimiento, no sé si ya ha terminado el plazo, supongo que sí, porque cualquiera puede hacerlo y afortunadamente en coalición, yo sé que todos presumimos de lo mismo, pero no hay ninguna organización política donde realmente nadie tenga el mando en plaza y desde luego yo tampoco, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que el partido ha entendido, sus afiliados y sus simpatizantes, cualquiera de los cargos públicos, que efectivamente las cosas van bien, que los sondeos apuntan a que pueden ir mejor y lo he dicho en muchas ocasiones, si esto era así, yo estaría dispuesto a revalidar porque creo que estamos ante una oportunidad de consolidar lo que Lanzarote ha estado progresando en los últimos años, con muchísimas asignaturas pendientes, lo sé, y muy especialmente porque Arrecife, que no parece parte de Lanzarote, esté a la altura como capital de esta reserva de la biosfera que la isla merece, ¿no? En cualquier caso, ya para terminar con este tema, usted acaba de nombrar el tema del famoso sondeo, el macro sondeo que realizaron durante el mes de verano, creo, y la oposición, sobre todo el Partido Socialista, ha dicho que si usted no lo ha dicho, no lo ha hecho público, con lo que le gusta hacer las cosas públicas si le van bien, es que no le ha ido tan bien como usted esperaba. Bueno, los demás que especulen, nosotros estamos muy satisfechos de que por primera vez una información que es propia y que nos ha costado nuestro dinerito pagado con los afiliados se utilice para lo que se debe utilizar de consumo interno y pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. A mí me alegra que los adversarios piensen en eso, a lo mejor así se relajan y los resultados son todavía mejores, pero no. Ya le digo que no, Coalición Canaria es y va a seguir siendo la fuerza política hegemónica y de referencia en la isla de Lanzarote, porque así lo consideraron y confiamos en que lo van a considerar la ciudadanía. Es que pareciera que a los demás les vota el pueblo, ¿no? A los Somos, a los Podemos, a los Alternativas y a nosotros nos votan marcianos, ¿no? A nosotros nos votan también Por cierto, ciudadanos y yo quiero aprovechar, ya que usted me da la ocasión, para invitar, porque no están invitados solos, como decían las redes, afiliados y simpatizantes. De hecho, con eso ya cuento. A mí lo que me gustaría es que vayan a vernos, a escucharnos, los apolíticos, los escépticos, los críticos, hasta los detractores políticos. No hay paella. Para que escuchen qué tenemos que ofrecer a los ciudadanos, qué proyecto político tenemos para Lanzarote, para Arrecife y por supuesto para los 7 municipios, pero muy especialmente para la ciudad de Arrecife, frente a quienes tienen como único proyecto político terminar con el adversario y con la hegemonía de CC en Canarias y en Lanzarote. Digo lo de paella, es una broma, digo lo de paella porque es que antiguamente, por ejemplo, Dimas fue el que inventó el tema de la paella aquí en Lanzarote, oye, y la gente iba agradecida. Bueno, inventó utilizarla en la política. Utilizarla en la política. En la Recoba, próximo viernes, 8 de la tarde. La Recoba es el patio que está justo en el Ayuntamiento de Arrecife. Eso es lo que le iba a decir, porque muchas veces se invita a todo el mundo, pero se hace dentro de las propias sedes de los partidos y a la gente le da cierta grima entrar en los partidos porque ya parece que los vinculan y a lo mejor no van, sino pues para ver lo que va usted a prometer. Y aquellos que no van, ¿qué les va usted a prometer? Porque ya lleva 10 años en el Cabildo, ha tenido una gestión amplia, al parecer ha hecho, según usted, muchas cosas. ¿Qué le falta por hacer para que los lanzaroteños le voten a usted dentro de 6 meses? Pues yo le invito a usted y a los lanzaroteños a asistir el viernes a la Recoba a las 8 de la tarde. No, pero diga, y así no le largo hoy el meeting. No, pero no tanto, sino por encima sí creo que podría decir algo. Bueno, quedan muchas. ¿Qué cosas podría usted prometer de ya las que ha hecho? En fin, hay cosas básicas que ha hecho, mira, estructurales. Para la isla de Lanzarote fundamentalmente yo creo que el sector primario, el paisaje,
es una de las grandes asignaturas pendientes de la isla de Lanzarote como elemento, ¿no?, de configuración de este destino que debemos preservar. Por supuesto que hay que seguir profundizando en las renovables y sobre todo hay que pensar mucho más en las personas, al menos en aquellas competencias que no son propias, y en otras pues estar muy pendientes del gobierno de Canarias, de inversiones en educación, en atención a nuestros mayores, ese gran centro, por supuesto que el empleo. Pero básicamente a nivel insular, más allá de todo esto, como le digo, nosotros vamos a seguir centrándonos muchísimo en nuestro patrimonio, en el medio ambiente, en el paisaje y en todos aquellos proyectos de cohesión social que piensen en las personas. Le podría enumerar una larga lista de grandes proyectos, algunos han quedado en el tintero y otros están aún por hacer, y sobre todo en la ciudad de Arrecife, los barrios, los grandes abandonados. Yo he sentido 9 años de una enorme impotencia, porque nunca he visto a la ciudad en la UBI como lo está ahora, incapaz desde el Cabildo en muchas ocasiones de firmar convenios de colaboración, de transferir subvenciones para proyectos en los barrios. Lo típico, lo que la gente quiere, parques infantiles, aceras, alumbrado público, zonas comerciales, sombras, etcétera, etcétera. Pero hay muchos grandes proyectos, algunos se quedarán en el tintero. Insisto en invitarles a asistir a esa presentación. Déjame que le pregunte, señor San Ginés, por algo de actualidad, porque de alguna forma no es de su partido, pero de alguna forma tangencialmente le afecta a su partido y también a usted, ¿no? Personalmente, que es las elecciones, las primarias en Podemos, ¿no? Ha ganado la candidata Nona Perera, que hace poco decía, en un alarde de, yo creo que de absoluta honestidad, poco habitual en política, que reconocía lo que ha dicho usted en relación con la gestión de lo que iba a ser el futuro, o lo que va a ser el futuro museo arqueológico de la casa de la calle Fajardo, reconociendo que todos los pasos que había dado el Cabildo, que había dado usted, estaban en la línea correcta y que fue una propuesta de ella en la compra de eso. Bueno, yo creo que nos sorprendió a todos, porque podía haber dicho no hablar o simplemente haber dicho otra cosa porque estaba en medio de un proceso electoral ella misma. Y finalmente ha ganado esta candidata. Pero después de ganar Nona Perera, el otro candidato ha hecho referencia a que, bueno, prácticamente en esas elecciones la gana Nona Perera porque ha participado otros partidos políticos y como que de alguna forma la han reventado desde dentro. Y se refería a usted. Dos cuestiones, por lo tanto. Bueno, efectivamente, que usted me dice preguntas largas, respuestas cortas, es imposible. Vamos a ver, bueno, yo en primer lugar decir que no sé por qué sorprende, porque yo no solamente lo vengo diciendo, lo he demostrado en ruedas de prensa con documentación que acreditaba lo que finalmente Nona Perera no podía negar, porque como corrigió aquí donde mismo estoy yo sentado a Jorge Coll, no lo recomendó, no lo aconsejó, lo informó y por escrito. La oportunidad y la conveniencia por dos cosas, por el Museo Arqueológico en sí, la puesta en valor de todo nuestro acervo, ¿no? Cultural, el de nuestros antepasados, vaya, y por la recuperación de los valores arquitectónicos que tiene ese edificio en sí, los más importantes en la isla de Lanzarote. Esa fue lo que estaba en su informe. Es verdad que ella no hizo el informe técnico sobre la estructura, ese lo encargó ella al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creo recordar, que es el que hace el informe, y como el propio nombre indica, los vicios ocultos están, no lo puede ver ningún informe. Es verdad que advierte ese informe que cuando se comiencen las obras probablemente habrá que... etcétera, etcétera. Bien, no me quiero liar que lo estoy haciendo. Decía que eso es algo que ella no podía negar, pero yo sí le reconozco, yo siempre supe que Nona Perera, con la que he tenido, tengo, y con toda seguridad tendré enormes diferencias políticas, no iba a injuriar, no iba a calumniar, pero en tanto en cuanto no era candidata, nadie le preguntaba. En cuanto se postuló como tal, finalmente lo es, y ahora le contesto a eso, pues ha tenido la honestidad de decir la verdad, ¿no? Y eso desmonta, porque ahora resulta que no, que la oposición en eso no haya puesto nunca los focos, en los motivos de la adquisición, en los vínculos personales, no. El problema es que es muy cara, que tiene muchos vicios, no. Ustedes llevan 5 años como un martillo pilón. A mí me llamó don Carlos Meca, en el pleno de Tías, sinvergüenza y miserable, en el pleno, que le pedí que lo retirara y no lo hizo, solo porque le dije, mire, todas esas acusaciones de corrupción, de haberme enriquecido con la venta, porque eso lo dice de esta manera en el pleno,
solo por comprarle la casa a mi novia, etcétera, etcétera. Todo eso se lo pregunta usted a Nona Perera. Y me llamó sinvergüenza y miserable por escudarme. Y mire, yo elegí estar aquí. Lo decía el otro día, pero ni mi padre en paz descanse, que se murió con esa pena, ni mi madre, que pobre tampoco discierne ya demasiado, ni mis hermanos, ni mis sobrinos, ni mis mejores amigos, que también han soportado esos ataques, lo eligieron. Y yo me alegro de que se hayan desmontado una vez por todas, no solamente los ataques de Carlos Meca, insisto, de toda la oposición, del primero al último. Quizás el más elegante ha sido Tomás, pero también. Pero Benjamín de Ciudadanos, Loli Corujo, la semana anterior de hablar, Nona Perera, dijo en los medios de comunicación que aquello se compró de manera precipitada solo para contentar a la novia del presidente. Es que no hay derecho a que se trate de manchar la imagen con cualquier excusa, con cualquier pretexto, porque no tienen otro proyecto para la isla, como ya he dicho. Pero eso, abundando en la segunda pregunta de Valentín, lo que la gente ha querido, sobre todo el sector perdedor de estas primarias, es vincular precisamente el hecho de que Nona Perera haya dicho esto en plena campaña de primaria, como que de alguna manera Coalición Canaria estaba detrás de esa candidatura. Bueno, algunos la Nona verdad, se ha rido también, creo. No me extraña que ustedes se rían porque hay algunos que tienen muy mal perder. Yo he escuchado algunas cosas y de verdad. Mira, a Coalición Canaria lo que más le convenía es que el candidato fuera don Carlos Meca. Porque todos los partidos políticos manejamos sondeos y sabemos que es el político peor valorado de Lanzarote, a todos por cuanto se pregunta. Y eso lo sabe también Podemos. ¿Su propia encuesta, esa macroencuesta? La nuestra. Todas las que he visto, y la nuestra también, pero además el peor no solamente de estas, sino de cuántas encuestas se han realizado, ¿no? Por eso era el mejor candidato desde el punto de vista electoral para Coalición Canaria o para cualquier otra formación política. Pero claro, en política tiene que haber un mínimo de altura de miras y de respeto, ¿no? No puede ser que valga todo, ¿no? La gente está cansada y yo entiendo que probablemente en la propia Podemos, cuando ni los tuyos te quieren, pues algo debes estar haciendo mal y algo de autocrítica debiera hacer el señor Meca. Ha sido justo todo lo contrario. Ahora parece ser que los que votamos a Nona fuimos los de coalición, que nos apuntamos en masa. Bueno, es que realmente yo felicito, por supuesto, a Nona. Tengo que felicitar a Podemos porque desde la perspectiva de los sondeos que le acabo de decir, han acertado. Pero créanme que a nosotros, desde la perspectiva electoral, nos convenía otra cosa. Pero yo al día siguiente, aunque sean acérrimos adversarios, quiero tener a alguien con un mínimo de honestidad y de seriedad con quien poder dialogar, con quien poder gestionar esas enormes diferencias que seguramente tenemos. Y Corona probablemente lo pueda hacer, manteniendo esas radicales diferencias. Con Tomás también lo puedo hacer, que está tanto más lejos, ¿no? Pero al menos mantienen un mínimo de formas y de elegancia y de respeto mínimo que se exige para estar sentado en un salón de pleno. Don Pedro, pero usted está ya casi por asegurado que usted va a gobernar las próximas elecciones el Cabildo. Cuando cuando parece que las cosas están muy complicadas, porque no solo porque Coalición pueda seguir ganando y usted pueda ser el más votado, pero usted sabe que este famoso, esta legislatura falló de milagro, pero ya no escapa usted más. Sí. Si se le pone a tiro, ¿eh? Sí escapo porque Benjamín Perdomo es un hombre de palabra. Y don Benjamín Perdomo ha dicho que nunca va a pactar con Podemos, aunque se acaba de tirar a los brazos para censurarnos y finalmente no fue posible. Si Benjamín de Ciudadanos se presenta y cumple su palabra, yo creo que la otra opción difícilmente va a sumar. Bueno, esto es un chascarrillo que digo porque no creo, ¿no?, que Benjamín sea capaz de cumplir su palabra después de... Y es posible, es probable que pacte la extrema izquierda con la extrema derecha, que sería el caso, Ciudadanos y Podemos, Podemos y Ciudadanos, en el Cabildo de Lanzarote, con tal de cumplir con su proyecto político. Su proyecto político es terminar con Coalición Canaria, con Pedro Sanginés. La presencia de... pero eso está en un veremos. Nosotros nos presentamos a ofrecer, a explicar a los ciudadanos cuál es Lanzarote, qué queremos y qué tenemos que ofrecer. Pero, y los demás que piensen en estas cosas. Hablando de un poco de los dos bandos políticos que hemos visto bastante dilucidados en este mandato, el hecho de que aparezca Nona Perera, desde mi punto de vista, va a facilitar la integración de Somos dentro de Podemos, y eso puede facilitar también el acercamiento al Partido Socialista, pero para mí tiene otra connotación, un Somos y Podemos unidos
dando cierta credibilidad y bajando sus niveles de crispación, podría estar incluso por encima del PSOE en número de ¿Eso es lo que están diciendo algunas ya? Bueno, pero es que yo no he venido aquí a hablar de otras formaciones políticas. Yo he venido No, a eso hablar es política, o sea... de mi gestión, en todo caso, de Última nuestro pregunta sobre... proyecto. Entiendo que todo este tipo de debates se producen, ¿no?, en tertulias de esta naturaleza. Ya veremos qué resultados arrojan las elecciones. Los cabildos son la única administración del país, la única. Ni parlamentos, ni comunidades autónomas, ni congresos, ni siquiera ayuntamientos donde al presidente lo elige directamente el voto ciudadano. A partir de ahí es verdad que si no sumas te pueden censurar. Y yo he tomado posición en minoría, también cosa inédita, en las 2 ocasiones en que nos hemos presentado. Y aquí estamos todavía, y yo sé que esto tendrá un final, antes o después, pero de momento eso lo van a decidir los ciudadanos. De todas maneras, mucha gente, usted sabe eso de la tercera la vencida, don Pedro. Sí. Mayoría absoluta, quiere usted decir. Yo déjeme que le pregunte por una duda, una discusión que teníamos antes Manolo y yo en la previa, en la tertulia, sobre me ha extrañado muchísimo que haya venido la secretaria de Estado de Turismo para dar una noticia que es muy importante, que es una cantidad de 1.100.000 euros que hay para los presupuestos de una obra en el municipio de Yaiza, que es para unir la carretera de Femés con la de Playa Blanca, creo que era por la zona del hotel Playa Dorada, etcétera, etcétera. Están los presupuestos, estaba pintado. Y me sorprendió que no vi que aprovechase esta visita para hablar con el gobierno insular, que es el representante a su vez del gobierno de Canarias en la isla de Lanzarote. Pero ya claro, como estamos acostumbrados a que se celebre una conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas en Las Palmas de Gran Canaria y que no venga ni siquiera un ministro del gobierno central, pues a lo mejor entra dentro de esa historia. No sé cómo lo ve. ¿Es normal? No, veo que no me apetece perder el tiempo con algo que a mí también me sorprende, de verdad se lo digo. También estuvo Pedro Sánchez en un momento de máxima crisis y tampoco recibió al presidente del gobierno ni a mí para hablar de esa crisis. Tampoco es la primera vez que viene algún alto cargo del Partido Socialista. Ellos son así, de sectarios, y más cuando estamos en periodos preelectorales. Yo prefiero que hablemos pues de los temas de actualidad. Me ha quedado con la magua porque sé que mi respuesta fue vaga y sobre todo poco ilusionante, pero es que no quiero pisar, don Manuel, qué tenemos que ofrecer, por eso he hablado, bueno, en general, ¿no?, de cuáles son las líneas, ¿no?, que ofrecemos a la isla de Lanzarote. Algunas ya se saben y hay que profundizar en ellas, en el cambio de modelo energético, en el paisaje, en la seguridad alimentaria, competencias que no son nuestras, pero que preocupan mucho, lo sabemos, a la ciudadanía, como es la vivienda. Vamos, si podemos, adquirir grandes bolsas de suelo para que el gobierno no tenga la excusa perfecta de no hacer vivienda en la isla de Lanzarote, etcétera, etcétera. Pero hay muchos y grandes proyectos de calado insular, llámese piscinas olímpicas, aparcamientos, centros de mayores de alto requerimiento, etcétera, etcétera. Todos los grandes proyectos, el Cabildo está afortunadamente muy saneado, apenas debemos 9 millones de euros a los bancos, eso es nada, entre un presupuesto de 180 millones de euros, fíjense ustedes. Cuando teníamos un presupuesto, una deuda superior a los 50 y tantos millones de euros hace unos años, y ahora con los fondos del FEDECAN estamos ante una extraordinaria oportunidad de ilusionar, de que Lanzarote siga progresando y sobre todo, insisto, de sacar a Arrecife del coma en el que en estos momentos se encuentra, porque tiene todos los mimbres y oportunidades para hacerlo, ¿no? Vamos rápido porque nos quedan 10 minutos y a ver si lo aprovechamos. Usted también, somos rápidos nosotros en las preguntas y usted también en las respuestas. Parece que los centros turísticos han afianzado la plantilla con 93 trabajadores más. Hay cierta polémica, son 93 realmente los nuevos trabajadores que ha contratado en su periodo de mandato. No se han incorporado 93 personas, 30 y tantas de ellas son de promoción interior de esas 90. Lo que ocurría el día de ayer es que tomaban posesión formal, jurada en el cargo, como todo trabajador público. Esto es algo que no se había producido. Estamos hablando de lo que ha pasado a lo largo de toda la legislatura, ¿eh? Muchos ya llevan bastante tiempo, 30 y tantos son de promoción interna. Esto es una de las cosas que yo más valoro, porque demuestra que la plantilla tiene ganas de progresar, ¿no?, en su puesto de trabajo y se presenta a puestos de mayor nivel y gran parte los ocupan, ¿no? El resto se saca a oferta pública de empleo y la mayor parte de ellos son de mantenimiento y la mayoría de ellos son mujeres. Digo de mantenimiento, me parece importante esto, ¿no? Se ha criticado mucho el mantenimiento de los centros y la mayor parte de ellos mujeres. Si descontamos de los 93, 30 y tantos de promoción interna y otros 20 y tantos jubilados, pues a lo mejor ha aumentado la plantilla en 30 o 40 personas en estos años, pero es una plantilla
muy cualificada para afrontar la transformación cualitativa que están experimentando los centros en todos sus ámbitos, con un montón de proyectos en ciernes. Creo que muy pronto presentamos el proyecto de artesanía, del campesino. Se está trabajando de manera muy intensa en la Casa de los Volcanes, nuevo restaurante en el Auditorio de los Ameos del Agua, La Fermina, se está trabajando en La Fermina, hay un proyecto muy ilusionante para el Castillo de San José, subterráneo, con vistas al mar, está el parking, el eterno problema del parking de Timanfaya, etcétera, etcétera, y sobre todo el salto de servicios y de oferta cultural que están dando los centros turísticos. Yo decía, y con eso termino, me metí en un charco. En la presentación, bienvenidos, y a levantar la vista vi que eran casi todos mujeres, ¿no? A alguno de ellos le dije, ahora que nadie nos escucha, en la fiesta de los trabajadores de los centros, hombre, sin quitarles mérito, porque las cosas eran como eran. Ustedes se han dado cuenta que desde que aquí se entra por mérito y capacidad, casi todas son mujeres. Y es verdad que la mayoría son mujeres, ¿no? Y eso dice mucho en favor de ellas. Cuando yo entré en los centros turísticos en el año 2003, si quitamos las oficinas, creo que había 2 mujeres, me parece, en toda la plantilla, de 300 y pico de trabajadores. Hoy debe haber varias decenas largas de mujeres trabajando en los centros turísticos, pero es que se presentan y se llevan las plazas, ¿no? Que nadie se ofenda por esto, pero es verdad, hasta el año 2003-2004 nadie entraba por mérito de concurso de oposición a los centros turísticos. Y doy fe en el sentido, por ejemplo, del nuevo centro turístico del Almacén, prácticamente todas son mujeres, creo que hay uno que es un hombre, o 2 máximo, pero la mayor, 2 mujeres, y por cierto... Ellos son los principales fedatarios de lo que los opositores siempre dicen, especialmente aquellos, ¿no?, que pudieron hacer concurso de oposición y no los hicieron. ¿De qué están ahí por méritos propios? Porque, desde luego, yo no conozco prácticamente a nadie de los que ahí están trabajando, ni tampoco la dirección ¿No hay enchufado? Política del partido, en absoluto. Porque usted sabe que los centros turísticos en su día se utilizaba para enchufar mucho. Bueno, yo no sé si se enchufaba o no, lo que sí sé es que no era por mérito y capacidad, sino de manera digital, sí, es así. Así era. Así era antiguamente. Y vamos, y el que entraba en los centros turísticos no es por nada, pero ya entraba en 12 o 13 años. Era un buen puesto de trabajo para toda su vida. Está hablando de un tema que a mí me parece muy importante, entre otras cosas, porque me habla de la movilidad de la propia masa laboral. O sea, gente que sale, que se jubila, alrededor de unos 60, me parece que leí en esa nota que mandaron ustedes, y entran unos 64 entre hombres y mujeres, pero se nota esa mayor cualificación en la menor conflictividad de esa masa laboral. No tengo ninguna duda. ¿Saben ustedes que ahora hay, por ejemplo, un conflicto en ciernes? No sé si me van a preguntar por esto, espero que no. Porque ha quedado bastante claro también aquellos que acusan a José Juan Lorenzo, a Yedey Eugenio, de actuar por no sé qué vendetas políticas, que lo hicieron combinados por una denuncia de parte de una familia que... ¿Se refiere usted al despido de Antonio Bonilla? Efectivamente, del que ayer se desmarcaban, lo digo porque esto me parece utilizar a los sindicatos. En una nota de prensa de hace 48 horas se decía que estaban en una plataforma, comisiones obreras, UGT, etcétera, etcétera, que al día siguiente se desmarcaban. Y no me extraña que se desmarcan como... Quiero creer que esas amenazas de boicotear los actos que les dan de comer. O sea, porque usted puede tener muchas razones y muchos derechos que ejercer en los tribunales, pero de ahí a tratar una vez más de arrastrar a la plantilla, a los centros y por ende a la isla, por la defensa de sus derechos, me parece, quiero creer, que esa mayor, yo no sé, cualificación desde luego, pero sobre todo experiencia también de la plantilla de trabajadores que ya se ha sentido demasiadas veces utilizada, no les lleve a cometer semejante barbaridad por la defensa de los derechos, por muchos que se tengan, de un trabajador que tiene sus vías para hacerlo. Yo no me imagino a los trabajadores de este gran hotel boicoteando su trabajo, impidiendo que los clientes entren, porque se despidiese a un recepcionista. No, es que me parece impensable, ¿no? Y menos cuando hay tanta gente dependiendo de la actividad económica como es la de los centros turísticos. Esto es lo que viene a demostrar cuál ha sido el grado de irresponsabilidad o de asunción de propiedad que han tenido algunos sindicatos, algunos trabajadores, especialmente el señor Barreto, y el daño que han hecho a la isla por esa irresponsabilidad tan
incomprensible, porque es que no encuentro otros calificativos. Don Pedro, nos quedan 2 preguntas porque no nos queda más tiempo. Sí, yo quería preguntarle, aprovechar para preguntarle, creo que fue ayer, antes de ayer, cuando estuvo aquí David de la Hoz. Sí, el lunes. Sí, bueno, con la presentación mañana viernes en la Recoba de su candidatura, ya se cierra, digamos, todas las candidaturas, todos los ayuntamientos, pero falta el Parlamento de Canarias. Comentaba David de la Hoz, yo lo oí estaba escuchando la radio, que bueno, que una conversación que había mantenido con usted, no sé si fue el fin de semana, en el que hablaron un poco de forma, pues bueno, en plan formal, no formal en este caso, de las cosas que había propuesto David de la Hoz desde el Parlamento y que se habían materializado, ¿no? ¿Tiene preferencias en Pedro Sanginés de quién podría ir en esa lista? Da la sensación de que David de la Hoz tiene muchas ganas de repetir y bueno, que hay gente que quiere estar en... Vamos a ver, si usted me pregunta por David de la Hoz me pone en un problema porque yo siempre he tenido una especial debilidad como persona y creo que como político también lo ha demostrado. David de la Hoz es un hombre con un enorme compromiso social, ¿no? Llegó al partido de mi mano y creo que ha sido uno de los grandes artífices del peso político que hoy tiene Coalición Canaria Lanzarote en Canarias. Fernando Clavijo sabe que en gran medida él es hoy presidente del gobierno gracias, si hubiera que personalizar en alguien, a la figura de David de la Hoz, que fue quien aglutinó de algún modo una corriente en Canarias que fue la alternativa a Paulino Rivero. Esto es así, ¿no? Y es cierto que hay muchas iniciativas que yo no conocía, que él me contaba, porque a veces se diluyen en el Parlamento, no sabe uno realmente quién las presenta y me consta de su compromiso social, de su altura de mira y sobre todo de su talla humana, ¿no? Por lo tanto, David de la Hoz va a continuar teniendo mi respaldo para estar, si él quiere estar en las listas al Parlamento. Ocurre que además de esto hay otra variable en la política, que es el tirón electoral que tengamos unos y otros, y él lo tiene, pero puede haber otras personas que la organización considere que tienen más, que conviene más. Es decir, que está usted entre la espada y la pared. Y que también vayan a estar en la lista, sí, pero yo al final siempre tomo partido también. Ocurre que el mío y el de Midalia Machín es un voto de 70 en el seno del Consejo Político de Coalición Canaria, y como dije al principio de esta entrevista, cosa que no ocurre en otras formaciones políticas, nadie en Coalición Canaria manda en la organización, porque es plural, transversal, hay muchos liderazgos, hay mucha gente con opinión y peso y ascendencia sobre otras, y yo me puedo encontrar entre ellas, pero hay muchísimos más. No voy a enumerar porque me podría olvidar de alguno, pero le aseguro que nadie se calla en decir lo que piensa. Pero yo creo que eso precisamente ya se ha demostrado en Coalición Canaria, según tengo entendido, con la elección de los candidatos de los municipios, donde parecía que la encuesta que usted hacía o que usted presentaba, e incluso directivos del partido a nivel insular apostaban por unas personas, pero fueron otras las que consiguieron su apoyo en su asamblea y sale en elegida. Pero yo la pregunta que le haría, si usted se alegraría o no de perder en esa votación por lo que usted apuesta, o por lo que se ha comprometido a votar. Yo no me alegro de perder ni jugando al boliche. Pero a veces se juega como... No, pero en esta ocasión no puedo perder. No puedo perder, porque yo creo que la organización llegará a una postura de consenso o de diferencias pactadas, en el sentido de que no vamos a considerar una derrota que vaya el primero y que uno creía que debía ir el segundo. Eso es una cuestión de estrategia electoral y por arrastre de votos. Van a estar todos los que quieran estar en los puestos de salida por los números que yo manejo en nuestras encuestas, del 1 al 3, que es lo que yo creo que a día de hoy tenemos. ¿Que podemos aspirar a más? Pues tal vez. También le digo que aún están pendientes, y por eso ha sido el último en elegirse, otras variables que pudieran condicionar la lista al Parlamento. Si podemos, no iremos solos. De introducir a gente de fuera de la organización, que no? podría casar bien con el que fuera el primero de la lista. ¿Por qué no? ¿Y hay también posibilidades, don Pedro, de usted reforzar con gente ya con experiencia la lista electoral suya, la del Cabildo? Con gente, por ejemplo, se ha hablado que Midalia Machín, que es una persona que yo creo que tiene mucho futuro en Coalición Canaria, algunos creen que ya es presente incluso, podría ser una persona que, porque a veces se diluye en el Parlamento la figura de muchas personas que tienen ya un peso dentro de la organización, ¿no?
Digo, el traerla a Lanzarote. Tanto la lista al Parlamento como la lista al Cabildo la aprueba el Consejo Político. Es verdad que en la lista al Cabildo, por razones obvias, si yo resulto elegido, y eso lo pedí además en el último Consejo Político, quiero cierto grado, no digo que de plena autonomía, pero sí de libertad para tratar de conformar el mejor equipo. Pero lo tiene que aprobar el Consejo Político y hay que conjugar muchas aspiraciones. Pero me refiero que... Y en el Parlamento, 3/4 de lo mismo. Lo va a elegir el Consejo Político, donde hay un grupo de jóvenes muy importante, donde cada comité, en fin. Sí, es verdad que usted solo tiene un voto. Machín, para mí, es otro de nuestros grandes activos. Es verdad que en su momento no tenía mucha experiencia, pero ya ha sido exitosa consejera de Juventud y Deportes en el Cabildo de Lanzarote, 4 años parlamentaria, varios años miembro de comisiones importantes en el Parlamento, secretaria general del partido y de la organización, y en realidad yo creo que Midaria Machín está en disposición de aspirar a lo que ella quisiera, tanto a encabezar la lista al Parlamento como a ser la número 2 al Cabildo, decía usted. Pues ¿por qué no? Yo creo que en ese sentido nuestra secretaria general cuenta con el respaldo, el reconocimiento y la simpatía de toda la organización política, porque estas cosas también juegan. Cuando al final son 70 personas las que tienen que elegir. No, hombre, por eso le decía antes que, la proyección electoral es una, los méritos son otros y lo digo porque puede haber una complicación que siempre existe en todos los partidos. Hay muchos candidatos y pocas sillas. Y en este caso, pues a lo mejor una forma de resolver el problema, si se plantea al final, pues podría ser... Sobre todo hay menos sillas y apostamos por el doblete. Una de las cosas que me sorprendió a mí de la, la dichosa encuesta que usted dice, porque es verdad que la tienen para ustedes, pero al final se la deben contar a los de la oposición y demás, pues a mí me llegan por otros caminos distintos. Sí, pero ha tardado como 2 meses en llegar. Exacto, o sea que ya esa información no sirve, salvo para hacer la pregunta que le voy a hacer yo. A mí me sorprendió fundamentalmente esa encuesta que usted, después de llevar 10 años de presidente del Cabildo, con una crítica atroz por parte de la oposición, esté mejor valorado en el contexto insular que el propio Oswaldo, que era uno de los que poníamos como posible sustituto suyo en esa presidencia del Cabildo. Le han contado mal la encuesta. Me temo que no, pero usted yo además, no lo temo, yo le aseguro que se la han contado mal. Porque depende, si usted le pregunta al conjunto de la ciudadanía, si le pregunta a los votantes de Coalición Canaria, el resultado es distinto de quién está más valorado. Si Osvaldo o yo, en cualquier caso, los dos estamos muy bien valorados, pinchan en hueso, que no es su caso, pero hay quien sí lo ha pretendido, enfrentarme a mí con Osvaldo, Osvaldo conmigo. Nosotros somos amigos, compañeros, 2 de las referencias de esta organización política, y ambos con buena valoración, muy buena valoración diría yo, desde luego entre los votantes de coalición. No tanto para el conjunto de la ciudadanía, porque el poder desgasta mucho. Yo llevo muchos años al frente de la organización y con mucho desgaste, y ya le digo que a usted le han contado mal la encuesta. De todas maneras, para que la gente sepa, normalmente las personas que son más populares y llevan muchos años, es decir, más populares me refiero a que sean más conocidas, tienen más posibilidades de ser peor valorados, porque al conocerlo a tanta gente, tiene posibilidades de que se le voten más los enemigos políticos en contra. Don Pedro, nos tenemos que ir, mucha suerte mañana. ¿Va a estar Fernando Clavijo? Mañana no, el viernes, perdón. ¿Va a estar Fernando Clavijo? Sí, va a estar Fernando Clavijo, va a estar Ana Oramas, nuestra guerrera incansable. Yo creo que Ana Oramas ha escenificado en esta legislatura como en ninguna otra, y también Pedro Quevedo, lo importante que es para Canarias tener diputados en el Parlamento, porque ¿qué sería de Canarias sin Ana Oramas en estos momentos? Van a estar pequeños cortes de vídeo los 3 presidentes que tiene Coalición Canaria en los otros 3 cabildos, y por supuesto Midaria Machín, los jóvenes y alguna que otra sorpresa. Bueno, eso va a ser en La Recoba el viernes a las 8. Eso va a ser en La Recoba a las 8 de la noche, este próximo viernes, como digo, un espacio abierto, y a nuestros afiliados y votantes ya contamos con ellos. Eso los espero, pero a mí me gustaría que alguna de las fórmulas de invitación a través de las redes, etcétera, que hemos puesto en la mesa, anime a curiosos, a escépticos, incluso a críticos, a contrastar qué ofrece Coalición Canaria para Recife y para Lanzarote. No vamos a dedicarnos demasiado al resto de formaciones, eso forma parte
de quienes quieren abatir a Fernando y a mí porque les resulta más cómodo que dimitamos que elijan los ciudadanos. Eso que usted dice ya se ha perdido. Antiguamente yo recuerdo los primeros mítines políticos que la gente iba, gente que no era de los votantes, sino simpatizantes de algunos y otros simplemente curiosos que iban a oír a los candidatos de las diferentes fuerzas políticas. Don Pedro, lo dicho, muchas gracias. Suerte, don Valentín Ollané, buenas tardes. Buenas tardes, hasta el Jorge. próximo Hasta el lunes, Jorge. miércoles, y a Manolo hasta el próximo lunes. Nosotros no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.